Señora Vaquero tiene la palabra. No va a intervenir el señor presidente a la fuga para hablar de sanidad en estas Cortes en el último pleno. Y esto es una muestra más de la cobardía política que ha demostrado el presidente de Aragón cuando en esta legislatura, en 4 años... Por favor, guarden silencio, por favor. Solo una vez ha comparecido para hablar de sanidad después de no poder soportar la presión de la denuncia del Partido Popular y de los usuarios del recorte en plena pospandemia de 4% en el presupuesto, la única comunidad autónoma que recortó en el siguiente presupuesto después de la pandemia y además la que más lo hizo. El defensor del paciente, señora Repollés, denuncia al fiscal el colapso de urgencias en Aragón. CESIF Aragón alerta de un colapso en las urgencias hospitalarias con decenas de pacientes pendientes de ingreso. Las urgencias del Rollo Villanova y el Servet se colapsan. Los seguros de salud ganan 25.950 asegurados en Aragón. Manifestación por el futuro de la atención primaria en Zaragoza. La sanidad pública está agonizando. Así, señora Repollés, todos los días. No hay publicidad engañosa que esto lo pare.